Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, buenos días a todas y a todos. Como lo saben, el tema del empleo a final de año tiene algunas explicaciones que tienen que ver con factores estacionales de la propia economía. Sin embargo, hemos ido detectando otros elementos que podrían responder a otro tipo de prácticas, como ya lo mencionó desde el día de ayer el señor presidente, temas que pueden pasar por el aguinaldo, pero también cuestiones de evasión y discontinuidad de los derechos de los asegurados en el Seguro Social. Es una presentación para ver un poco el panorama y algunas de las estrategias que estamos lanzando. Todos los cierres de año, debido a estos factores, pues se registran caídas de empleos y que están muy vinculados al crecimiento observado entre enero y noviembre. Eso es lo que explica muchas veces la magnitud. En promedio, en los últimos años se pierden alrededor de 270,000 empleos en diciembre de cada año. ¿Sí pueden pasar a la siguiente? En los últimos 10 años, este promedio en la tasa de crecimiento de empleo entre enero y noviembre es de alrededor de 5.2% y la caída está alrededor de menos 1.5% respecto al nivel alcanzado en noviembre. Aquí la siguiente nos empieza a llamar mucho la atención. Justamente a partir de que se empezaron a llevar a implementar y a esparcir por muchos lados estas prácticas de subcontratación, el famoso outsourcing que busca evadir, ha habido una mayor participación en la pérdida de diciembre de los empleos permanentes. Es decir, si vemos solamente 2018, el 66% de los empleos que se perdieron en 2018, que fueron cerca de 378,000, fueron de trabajadores permanentes y 34% de trabajadores eventuales. Esto lo podemos ver de dos formas. Si lo vemos por tipo de empresa, si pueden pasar a la siguiente, hay más disminución de empleos en empresas asociadas al rubro educativo, escuelas y comercio, en particular tiendas departamentales. Algunos de ellos se puede explicar a partir del fin del ciclo escolar, toda vez que también en junio ocurre una disminución en este sector de la economía, pero también respecto al comercio y a las tiendas departamentales, con el incremento de la demanda previo a las fiestas decembrinas. Aquí la secretaria Graciela no me deja mentir que en noviembre, pues muchas veces las tiendas departamentales tienen una contratación importante de trabajadores eventuales justamente por el Buen Fin y el inicio de las compras navideñas. Esto incluso se puede sostener en la primera quincena de diciembre, pero después empieza a caer. Ahora, si lo viéramos por sector en esta parte de abajo, en los últimos 10 años, 4 sectores han sido los que explican entre el 80 y el 95% de la caída estacional observada en diciembre de cada año: la transformación, los servicios para empresas, la construcción y, como lo mencionaba, el comercio. El sector de la construcción es el que más disminuye. Sin embargo, y esto también es muy interesante, en los últimos años el sector de la transformación también ha ido adquiriendo una importancia significativa. La siguiente gráfica también explica mucho de esto, porque si lo observamos acá, el mayor número de caídas de diciembre, esto es 2018, 128,000 empleos, corresponde a empresas de más de 1,000 trabajadores, es decir, son empresas muy grandes. Si lo vemos, empresas entre 251 y 500 va disminuyendo. Efectivamente, entre 51 y 250 empleados tiene un número importante, pero entre 6 y 50 va disminuyendo, e incluso empresas de menos de 6
empleados que, como ya se ha dicho aquí, pues participan muchísimo de la economía, no tienen una disminución tan importante. Lo que resulta interesante es ver cómo ha ido creciendo la disminución del empleo en diciembre, particularmente en empresas grandes y, como les mencionábamos, particularmente en estos rubros de la economía. Si pueden pasar a la siguiente. ¿Cuáles son algunas de estas estrategias que hemos estado trabajando junto con la Secretaría del Trabajo, con el Infonavit y el Seguro Social? Una tiene que ver por sectores. El sector agrícola, por ejemplo, como se sabe, los jornaleros agrícolas tienen siempre una vulnerabilidad adicional, ya que no existe acceso efectivo a la seguridad social, dado que no tienen continuidad laboral debido a los propios ciclos agrícolas. Sin embargo, hay algunos sectores y algunas modalidades que han ido dando buenos resultados. El tema de los cañeros, por ejemplo, que tienen un pago anual anticipado, lo cual, aunque trabajen solamente en la época de la zafra, en el temporal, no se discontinúan, por decirlo de alguna manera, sus derechos, ya que están cubiertos durante todo el año y sobre todo alcanzan niveles de empleo arriba del salario mínimo y en ese sentido no pierden sus derechos, no pierden la seguridad social. Adicionalmente a eso, para poner un ejemplo, si un jornalero trabaja durante 4 días a la semana y su ingreso es superior al salario mínimo, pues se podría pagar su aseguramiento con base en su salario real mensual y con ello tener derecho al aseguramiento durante todo el periodo completo, lo que le daría acceso efectivo a la seguridad social. Un poco el mismo modelo como está operando en el programa piloto de las trabajadoras del hogar. No importa cuántos días, sino si lo vemos de manera anual, hay continuidad en el ejercicio de sus derechos y en la provisión de los mismos. Otros elementos que estamos haciendo es flexibilizar esquemas de incorporación al Seguro Social con el propósito de permitir la inclusión de nuevos tipos de contratación, nuevos esquemas como de aseguramiento para generar incentivos en la conservación de derechos para trabajadores que cesan su relación laboral y que se convierten en trabajadores independientes o autoempleados con derecho a pagar seguridad social. Aquí hay un esfuerzo importante que se debe trabajar tanto tecnológicamente como en algunas partes del marco regulatorio para que aquellas personas que reciben ingresos a través de plataformas digitales, por ejemplo, o como trabajadores independientes, puedan ser sujetos al aseguramiento del Seguro Social en función de los ingresos que perciban y con ellos se permita la continuidad del aseguramiento de estas personas que entran y salen al mercado laboral. Es decir, hay una parte que también corresponde a que nosotros flexibilicemos y hagamos mucho más sencillo este proceso y no haya afectaciones en la cobertura de seguridad social. Ahora, una parte importante y que estamos trabajando de manera coordinada ya desde hace algún tiempo es la revisión por sectores específicos de manera coordinada entre Infonavit, la Secretaría del Trabajo y el IMSS para determinar si estas bajas derivan de actividad propia del ciclo económico de la empresa o si lo que está ocurriendo realmente es una simulación con la finalidad de evadir cuotas obrero-patronales. En ese caso, estamos preparando y se enviarán cartas de invitación para, uno, propiciar la autorrevisión del cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social y también, pues, para que haya un entendimiento de que si hay una práctica de esta naturaleza, pues no se va a permitir. En caso de identificar esquemas agresivos de evasión, iniciaremos facultades de revisión conjunta entre el IMSS y el Infonavit. Estas cartas están empezando ya a ser remitidas a estos sectores y estos segmentos donde se puede identificar que pudiera haber este comportamiento. También se están enviando correos electrónicos masivos a los patrones por parte tanto de la Secretaría del Trabajo, el Infonavit y el IMSS, señalando las implicaciones de la baja de trabajadores que no estén asociados al entorno propio de la actividad, sino como parte de esquemas de evasión de contribuciones.
También creemos que es muy importante decírselo a los trabajadores, que difundamos por parte de las tres instituciones los temas de derechos laborales y la afectación ante la baja de continuidad laboral, y también señalando que hay canales de denuncia para este tipo de abusos. En el caso del Seguro Social, en denuncia.enlinea@ims.gov.mx. Aquí también yo quisiera señalar que una noticia, un hecho que acaba de ocurrir que nos parece que es muy justo, es el nuevo criterio de la Corte que señala que para rescindir la relación laboral con un trabajador con una antigüedad mayor a 20 años, el patrón está obligado a expresar la causa grave que lo motiva y justificar qué es lo que hace imposible la continuación de la relación laboral de trabajo, en el caso de más de 20 años en adelante de relación laboral. Y también una serie de estrategias y campañas para trabajadores y patrones para difundir a través de redes sociales, de diferentes canales de comunicación, orientación para los patrones cumplidos y que, como ya lo decía el señor presidente, pues puedan estar con alguna duda de qué es lo que está pasando en su propia empresa, y desde luego con los trabajadores respecto a el correcto aseguramiento de ellos. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que estamos empezando a hacer y que estamos trabajando de manera conjunta con todas las instituciones.